Durante este curso de innovación tuvimos la oportunidad de hacer diferentes trabajos con diferentes propósitos y diferentes materiales. Innovación. La innovación es dar un nuevo giro a algo que ya existe, algo que ya hay. Darle una nueva función, nueva visualización y haciendo que sea más interesante. La innovación educativa es darle ese rol de importancia al alumno y que ahora sea él quien se encargue de este aprendizaje. Bueno, nos referimos a que él sea el protagonista, el que se encargue de crear su aprendizaje, de estar conectado con el maestro, con los materiales, para hacer un aprendizaje mucho más interesante y que pueda ser significativo para el alumno. Ahora se presentarán diferentes trabajos que se realizaron en este curso, se dará una explicación sobre el por qué se realizó y vamos a destacar cada uno de los trabajos. Para este trabajo se pidió hacer una serie de líneas, círculos, espirales, triángulos, muchas figuras. El objetivo era lograr que los alumnos ocuparan todo el espacio de la hoja sin dejar ni un solo espacio. Como se logra alcanzar a ver, sí hubo espacios, esto debido a el miedo a no querer ocupar todo un espacio. Esto da a entender que muchas veces nos limitan tanto, nos dan instrucciones tan precisas que estamos acostumbrados a seguir una sola línea y no permitir que nuestra imaginación se expanda. Para este trabajo era muy importante el tener libertad para dibujar, para rayar, para hacer círculos, todo esto con el fin de hacer un pequeño mural en una hoja. Para este siguiente trabajo se ocupó igualmente de una hoja de papel de color blanco. Los materiales o la herramienta principal era el color negro, solo el color negro. Debíamos de dibujar algo que nosotros quisiéramos, que tuviéramos en nuestra mente, algo libre. No teníamos una limitación sobre eso, no teníamos una instrucción sobre lo que teníamos que hacer específicamente. Era algo que de nuestra mente saliera, algo que nosotros quisiéramos y nos representara. En este caso usamos simplemente la punta del lápiz inclinado y se dio forma a esta figura que fue un corazón. Esto fue muy interesante ya que generalmente usamos colores para poder hacer un dibujo, usamos cosas muy llamativas y dejamos atrás el lápiz como una simple guía solamente y después se ponen ya los colores. En este caso no, nuestra herramienta fue el lápiz y a mi parecer salió un resultado bastante llamativo, bastante interesante y muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Por eso se me hizo un trabajo bastante eh, interesante, donde se usó una sola herramienta y se pudo hacer algo muy bonito. A continuación hicimos este dibujo nuevamente con hoja de papel, donde lo que teníamos que usar esta vez para dibujar era únicamente puntitos. No podía haber líneas, no podía haber círculos, nada. Simplemente puntitos y con los puntitos íbamos a ir dando forma a nuestro dibujo, a lo que quisiéramos. Nuevamente, eh, igual fue algo muy interesante fuera de nuestra zona de confort, porque generalmente estamos acostumbrados a hacer líneas, a hacer círculos, a trazar, a tener ya como que un boceto y el hecho de solo hacerlo con puntitos fue muy interesante porque
de verdad usamos nuestra mente para poder poner cada puntito, darle la forma a nuestro dibujo, que se notara lo que era. Y creo que fue muy llamativo para mí porque se usó solamente puntitos, a pesar de que fue un poquito más el trabajo porque debía pensar cómo hacer más cómo hacer que diera la figura de esta palmera, pero para mí fue un trabajo muy bonito que más allá de estresarme o enojarme o bueno, sí, hacer que esto me hiciera enojar, pues no. Fue un trabajo que disfruté hacer y que yo recomendaría hacer igual como futura docente a mis alumnos para que saquen esa parte de su imaginación que tienen. En esta actividad se pidió dibujar con solamente usar cuadros. Se pidió nuevamente dibujar lo que más quisiéramos y la condición era usar solamente cuadros. No se podía usar otra figura, simplemente cuadros, darle la forma del dibujo que quisiéramos. Nuevamente fue algo nuevo porque no estamos acostumbrados a dibujar con solamente cuadros. Simplemente usamos más el círculo como base o líneas. Por eso fue muy llamativo esta actividad, ya que tuvimos que usar nuestra mente para darle forma a esto, ya que solo con usar cuadros es un poco más difícil realizar una figura. Por eso creo que es muy divertido y requiere de pensar bastante para poder darle forma al dibujo. En este trabajo se usó de una bolsa de papel de las que usamos para comprar pan, donde metemos el pan. Se pidió que solamente con esa bolsa se hiciera un producto. Podía ser cualquier cosa, una cartera, una libreta, una marioneta, lo que nosotros quisiéramos. Pero no debíamos de copiarla a ningún compañero, teníamos que usar realmente nuestra memoria, nuestra mente, nuestra imaginación, nuestra creatividad y realizar el trabajo. Llevamos materiales, todos llevaron pinturas diferentes, pompones, colores, estambre. Es una de las actividades que más llamó la atención porque hubo compañeros que todos se prestaban material y era un momento de convivencia, además de que se despertó la imaginación para no poder copiarle a alguien más su trabajo y creo que fue un trabajo muy interesante que también se puede usar o aplicar en un futuro como docente. Esta actividad fue el resultado de un trabajo muy interesante, una actividad muy interesante y de las que más me gustó. Tuvimos que usar manos, mejillas, dedos, pies, frente, labios, todo, todas las partes de nuestro rostro para poder realizar este mural, ya que eh, fue en un papel bond. Tuvimos que pintar y hacer un dibujo de lo que quisiéramos sin usar al principio nuestras manos, sino partes de nuestra cara como la nariz. Para mí fue muy divertida, de las mejores actividades que hicimos. Todas fueron muy buenas, pero esta la destaco porque nos sacó mucho de lo que estamos acostumbrados a hacer, de nuestra zona de confort. Y tuvimos que idearnos la manera para poder pintar y fue muy divertido. Además de que igual fue divertido hacerlo en grupo porque también compartíamos pintura y definitivamente si esta actividad se hiciera en niños les llamaría muchísimo la atención y para mí es muy interesante.
además que se desarrollan diferentes habilidades motrices porque usamos de nuestra cara, nuestros pies, manos para poder realizar esta actividad. En este caso, esta fue una línea del tiempo que se realizó al inicio del semestre, dando a explicar lo que es la innovación. Fue muy interesante ya que no nos quedaba claro el concepto de lo que era innovación aún, y con estas líneas del tiempo sobre diferentes temas, ya sea una televisión, un teléfono, aparatos electrónicos, escolares, de la vida diaria, pudimos darnos cuenta que la innovación está en casi todos lados y que constantemente se va actualizando, y justamente es lo que se pretende hacer en esta carrera docente, innovar todo el tiempo y no quedarnos con una sola estrategia, un solo modo de enseñar, sino actualizarse y ver qué es lo que nos puede funcionar como no como docentes y qué puede llamar la atención de los niños. Aquí realizamos una actividad muy divertida, ya que contamos un chiste, pero nos teníamos que caracterizar de ese chiste. En nuestro caso, quisimos realizar una caja de crayolas para llamar la atención más, que el espectador se enfocara más en nuestra... Vaya, que llamara la atención. Lo logramos ya que fuimos crayolas y realizamos esta gran caja de crayolas. Cada una contó su chiste diferente. Fue una actividad muy divertida ya que debemos dejar la pena a un lado, la vergüenza, y es algo que debemos de hacer nosotros como maestros, dejar la vergüenza, porque muchas veces por eso no nos abrimos a nuevas ideas, a nuevos retos, a nuevas cosas, por la pena, por la vergüenza, pero creo que estamos trabajando para niños y es algo que no debemos de tener, pues debemos de ser divertidos y que los niños nos entiendan, que les guste lo que están haciendo, y muchas veces, incluso como una vez mencionó la maestra, debemos de ser payasitos para que los niños aprendan. De eso se trata esta carrera, de ser espontáneos, de ser creativos, de ser alegres y de abrirnos a nuevas ideas. Para esta actividad se realizó una piñata en equipos. Tuvimos que realizar de lo que fuera, con la temática de Navidad. Nosotros decidimos realizar esta piñata de regalo. Igualmente fue muy interesante porque no sabíamos qué hacer, como forma, de manera que se viera como algo navideño. Tuvimos que todos ponernos de acuerdo, todas, y darle este aire navideño que llamara la atención también. Eh, para mí esta actividad fue más con el objetivo de trabajar en equipo, ya que muchas veces dejamos de lado eso y nos queremos hacer todo individualmente, y no, porque debemos de aprender a trabajar en equipo también, a ser compartidos, a tener esa parte del compañerismo que siempre debe de haber en una escuela. Estar unidos y tener un espacio cómodo para trabajar. Y entonces creo que esta actividad fue muy interesante también, al igual que todas las demás y las que vienen a continuación. En este caso tuvimos que realizar igual en equipos una caricatura explicando una clase, un tema para los niños. Destaco aquí que una caricatura para los niños es muchísimo, demasiado llamativa, ya que a los niños les llama mucho la atención los dibujos animados, los juegos. Entonces, el llevar un tema de importancia y adaptarlo a una caricatura sale ganando todos, porque en primera el docente logra lo que quiere, que es la atención del alumno. En segunda, el alumno aprende de manera divertida,
que es lo que se busca también en esta actualidad, que los alumnos comprendan, que ya no sea como antes, que solo se sienten y memoricen. No, ahora es que comprendan el porqué de las cosas, que cuestionen, y creo que adaptar cosas que ven en su vida diaria, como en este caso las caricaturas, es muy interesante. Es muy interesante y hay que saber cómo trabajar ese tipo de actividades para que los alumnos sepan que no es aburrida la escuela, que al contrario es muy divertida y los va a beneficiar siempre en su vida diaria, siempre y cuando el docente sepa cómo trabajar, cómo llevar a cabo estas actividades y sobre todo que ponga mucho esfuerzo de su parte para que los alumnos comprendan. En este caso, realizamos una eh, actividad de una marioneta donde el protagonista claramente era el docente, pero también la marioneta. Em, como sabemos, pasamos una pandemia donde los recursos eran limitados y debía de haber bastante imaginación y creatividad de parte del docente. Se sabe que por línea es muy difícil que los niños pongan atención, ya que si así en presenciales es difícil tener el control de los niños y que aprendan ahora mucho más siendo en línea. Entonces, este es un material bastante interesante y llamativo, sobre todo para los niños, porque el hecho de ver una marioneta es impresionante para ellos, en el sentido que se les hace gracioso, que, que se les hace divertido y que ponen incluso más atención porque quieren saber cuál va a ser el próximo movimiento de la marioneta, qué es lo que le dice al docente, el docente qué le dice a la marioneta. Entonces, en casos así como en línea, mm, es muy un material importante. Pensábamos todos que nunca íbamos a pasar por algo así, pero creo que siempre hay que estar preparados para lo que sea, pues nos agarró desprevenidos esa pandemia a todos, alumnos, maestros, directivos, padres de familia, y de momento no sabían o no sabíamos cómo actuar. Entonces el docente hizo un gran trabajo haciendo materiales para hacer que los niños aprendieran. Entonces, no hay excusa para aprender. Siempre hay opciones, siempre hay material. Este es uno de ellos y se puede usar cuando se requiera. No solo en presenciales, también se puede proyectar en la escuela y hacer que los niños pongan atención. Finalmente, para la conclusión, eh, todo esto, estos trabajos que se hicieron fueron de aprendizaje para nosotros como docentes en formación, ya que podemos aplicar em, de manera tal vez no exacta, dependiendo de las necesidades de los grupos que tengamos en un futuro, podemos realizarlas y van a ser sumamente divertido. Si yo, que ya soy una persona grande, adulta, por así decirlo, eh, me llamaron mucho la atención, creo que para los niños va a ser muchísimo más llamativo. La importancia que guarda en el trabajo docente esta materia es importantísima, ya que nos estamos actualizando constantemente y estamos a las necesidades que tengan los niños, las futuras generaciones. Todo es un constante cambio, siempre es un crecimiento y con el crecimiento vamos aprendiendo y nunca dejamos de aprender. Entonces, para mí esta materia fue de las más importantes
de las más bonitas también porque se realizaron trabajos sumamente interesantes, únicos, donde se vio involucradas nuestras habilidades para el dibujo, para representar algo, para escribir, para leer, bueno, diferentes habilidades que muchas veces ya tenemos, pero no desarrollamos al 100%. Entonces, creo que si estos trabajos se siguen realizando, los futuros docentes y los docentes que ya están a cargo de un grupo, les va a ir muy bien, pues es muy interesante todo lo que se hizo y además que la atención de los niños la van a tener, si no es que a un 100%, tal vez a un 90 o 80% en su mayoría, porque es muy interesante todos los trabajos que se realizaron y el mantenerse vigente y no quedarse con lo mismo de siempre, con solamente leer, solamente escribir, solamente repasar, sino hacer las clases dinámicas y que los niños se diviertan sobre todo, se diviertan aprendiendo.